Qué sencillas y qué penetrantes son las palabras de Jesús. Las entiende gente sin letras y son palabras que llevan a la cumbre de la santidad. Eso solamente lo puede hacer el Hijo de Dios, decir lo más sublime de la manera más sencilla. Qué grande es el Evangelio, qué maravilla la palabra de Dios. Dos ejemplos preciosos en dos párrafos muy breves. Marcos 12:38. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una y otra vez Jesús nos habla de 2 palabras, 2 conceptos, 2 aspectos de la vida cristiana que son inseparables, como sus contrarios también son inseparables: la pobreza y la humildad, la riqueza y la soberbia, o la riqueza y la vanidad. Pero qué difícilmente se cruzan esos 4 conceptos. Qué difícilmente los ricos son humildes, qué difícilmente los soberbios son pobres. Es importante que escuchemos con atención la palabra de Dios, y de hecho quisiera subrayar la importancia de no ponerle importancia a mi comentario, porque las palabras de Jesús no necesitan mucho comentario, las entendemos todos. Otra cosa es que nos las creamos, otra cosa es que queramos retorcerlas, pero la realidad es que cuando la Santísima Virgen canta el Magnificat, asocia la pobreza y la humildad. Siempre van de la mano. La soberbia nunca puede ser humilde. El rico no puede ser humilde. O es rico o es humilde. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y luego dice: porque ha mirado la humillación, la humildad de su esclava. El esclavo es humilde, el Señor es soberbio. Los que tienen poder difícilmente son humildes. Los que tienen dinero difícilmente son humildes. El rico no puede ser humilde. Solo el pobre es humilde. Muchas veces incluso identificaremos en nuestra manera popular de hablar ambas cosas. Para no decir que una persona viene de una familia pobre, decimos: es que es de origen humilde, viene de una familia muy humilde. Nosotros en nuestra manera de hablar automáticamente identificamos la pobreza con la humildad. Por eso, una de las clarísimas señales de que una persona va creciendo en santidad, fijaros que la santidad y la humildad van tan de la mano que cuando Santa Teresa de Jesús habla de los grados de santidad o de los grados de perfección, algunas veces habla de las moradas, de los grados de santidad o de los grados de perfección, y otras veces habla de los grados de humildad. San Ignacio de Loyola hace exactamente lo mismo. Santa Teresa lo cifra en las 7 moradas. San Ignacio de Loyola habla de los 3 grados de humildad. Pero en definitiva, todos los santos identifican la pobreza, la santidad con la humildad. Por eso dice: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes. No nos fijemos solo en la materialidad de las palabras, sino lo importante es fijarse en las actitudes, en los comportamientos.
Cuando yo sé que soy alguien, cuando yo sé que solo con decir mi nombre, muchas veces, no sé con quién comentaba recientemente, para saber quién es una persona, solamente te basta que te diga la dirección de su casa. Con que te diga dónde vive, tú ya sabes qué dinero tiene esa persona en el banco. Difícilmente nos equivocamos. Los pobres no viven en barrios de ricos y los ricos no suelen vivir en barrios de pobres. Dime dónde vives y te diré quién eres. Y eso nos costará, nos dará vergüenza, nos molesta que nos lo digan, pero yo creo que es mi deber decirlo. A nosotros nos dicen dónde vive una persona y sabemos con quién estamos hablando. La gente te dice, vivo en Madrid, vivo en Barcelona, sí, pero hay muchos Madrid, muchos Barcelonas, muchos Buenos Aires, muchos Nueva York, que son muy diferentes. Los ricos no suelen tener amigos en barrios de pobres y los pobres no suelen tener amigos en barrios de ricos. Cada uno sabe muy bien dónde pertenece. Por eso, que tengamos muchísimo cuidado. Esto nos pasa mucho en el sacerdocio, porque hay mucha gente que ha llegado al sacerdocio viniendo de familias pobres, lo que se suele decir de familias humildes. Y sin embargo, esa persona, a causa de su sacerdocio o a causa de su episcopado, vive en sitios que jamás hubiera vivido si no fuese sacerdote o si no fuera obispo. Los palacios episcopales, las parroquias en barrios de ricos. Te hacen párroco de un barrio de ricos y tú dices, ¿cuánta gente de tu familia vive en este barrio? Nadie. ¿Por qué vives ahí? Porque soy cura. ¿Por qué vives en ese sitio? Porque soy el obispo de la ciudad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque como vivimos vida de ricos, aunque venimos muchas veces los curas y los obispos y las monjas, que venimos de familias pobres, porque vivimos en barrios de ricos y tenemos cargos importantes en la Iglesia, nos encanta que nos hagan reverencias. Reverencias que nadie me haría si yo no fuera la directora de ese colegio o no fuera la madre superiora de ese convento, que es una casa gigantesca, preciosa y llena de todas las comodidades del mundo, mientras tu familia a lo mejor sigue viviendo en el pueblo. Unas vidas muy humildes. Y luego habla en el siguiente párrafo del que da todo lo que tenía para vivir, pero si lo importante no es lo que tengo, sino el haber dado lo que tenía para vivir. Que a cada uno de nosotros se nos abra el corazón, que nos ayude a entender las palabras del Santo Evangelio. No hay que pedir, yo creo que estos evangelios son tan sencillos de entender, que ni siquiera hay que pedir la gracia, Señor, concédeme la gracia de entender, concédeme la gracia de poner en práctica, porque no puede ser más sencillo de entender. Lo que no es tan sencillo es ponerlo en práctica, ser humilde, ser pobre, o como la viuda, dar mis 2 moneditas, que son mis 5 panes y mis 2 peces, el que se lo ha dado todo al Señor. No sé quién decía, pero está muy bien dicho, que el Señor no pide mucho ni pide poco, lo pide todo. Aunque el Señor pedir, a nosotros no nos pide nada, sino que nos da la oportunidad de, renunciando a todo, haber encontrado nuestro tesoro. Lo más bonito de la viuda es que fue quien encontró su tesoro escondido. Es el joven rico, pero al revés. El joven rico hubiera sido muchísimo más rico, 100 veces más, y la vida eterna, si hubiera renunciado a sus riquezas. Pero como era muy rico, y además lo dice así, pero como era muy rico, se fue muy triste. Y había cumplido los mandamientos. Hay muchos ricos que cumplen las normas de la Iglesia, pero eso no les convierte en seguidores de Jesús. Les convierte en gente religiosa, pero no en gente que quiere ser santa, no en gente que quiere ser perfecta. La viuda que lo dio todo llegó a la santidad. Los ricos que echaban mucho dinero en el cepillo del templo, en alcancía, no fueron ricos. Santo es el que lo da todo. Rico es el que da mucho, pero no es santo. Yo tengo que decidir si quiero dar mucho de lo que me sobra o quiero ser santo. Y para ser santo, según este pasaje del Evangelio, tengo que hacer 2 cosas.
ser humilde y ser pobre.